2024 ha sido la verdad un año pésimo para el negocio y yo me atrevería a decir que ha sido uno de mis peores desde que estoy en él. ¿Y por qué? En este video trataré de explicarles un poco y por supuesto también les diré algunas cosas que a mi parecer los pueden ayudar a sobrevivir en esta gran crisis. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Joris Landi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. Así que si eso es un tema que te interesa, considera suscribirte ya que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. Bueno, vamos al tema de este video y es el 2024 y la crisis que estamos atravesando actualmente. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que estamos en una de las peores crisis que por lo menos yo he visto en este negocio. Desde finales del 2022 el mercado no ha parado de caer. Ha estado cayendo desde finales del 2022, todo el 2023 y ahora en el 2024 continúa cayendo. Y eso no es todo. Se espera que continúe todo lo que resta de año cayendo. Porque la economía está en un momento muy malo. Entonces, este negocio es relativamente el termómetro de la economía. Si este negocio está a la baja, pues la mayoría de las otras cosas están a la baja porque dentro del país todo se mueve en camiones. O sea, si los camiones tienen un declive en las cargas, pues por ende entonces la oferta y la demanda de los bienes y servicios duraderos está en caída igual. Porque si tú no necesitas producto es porque no hay venta, porque no se está vendiendo. Y si no hay venta, entonces es porque las personas están decidiendo gastar su dinero en otras cosas. Entonces, ¿qué podemos esperar o qué podemos hacer? Desgraciadamente no podemos hacer nada. ¿Y cuándo se va a recuperar este negocio? No lo sabe nadie. El que te diga una fecha para cuándo se va a recuperar el negocio te está mintiendo. Esa fecha no la tiene nadie. La mayoría de las personas que saben sobre el mercado estiman que el mercado continuará cayendo lo que queda de año y en el próximo año o a finales de año se podrá ir viendo una recuperación. Obviamente en este negocio las recuperaciones son bien lentas. Por ende, si tú estás en este negocio o piensas entrar, tienes que tener paciencia. El mercado de los camiones no es como otros mercados que hoy las cargas están a un precio y en un mes todo puede cambiar. No, esto va cambiando poco a poco. ¿Y por qué hago este video? Referente a cómo está el mercado y a cómo está la economía actualmente, es porque algunas personas en el canal me han preguntado si es un buen momento para entrar al negocio y para comprar un camión y para comenzar en este mundo, ¿no? Y mi respuesta es que actualmente no es un buen momento para entrar al negocio, a pesar de que los precios de los camiones están en un momento que te haría pensar que es un buen momento para comprar un camión. Y sí lo es un buen momento para comprar un camión, mas no es un buen momento para ponerlo a trabajar. Entonces, si tú lo que quieres es entrar al negocio, actualmente no sería el mejor de todos los momentos. Yo te aconsejaría que esperaras a que el mercado se recuperara un poco, a no ser que tú tengas el dinero y puedas comprar un camión, parquearlo, ir haciéndole las cosas para ponerlo a tu gusto o demás y un poco más adelante ponerlo a trabajar. Pero actualmente no es el mejor momento para poner un camión a trabajar y mucho menos si no tienes la experiencia necesaria. Quizás una persona que tenga bastante experiencia, que lleve muchos años en esto y esté por fuera del negocio actualmente y simplemente su trabajo se complicó por X razón, pudiera entrar al negocio a pesar de que está malo, porque quizás él sabe la forma de sobrevivir por la experiencia que tiene. Pero una persona que no tenga experiencia no es aconsejable entrar actualmente, porque como les digo, las personas que tienen experiencia incluso están pasando mucho trabajo actualmente. ¿Y por qué está tan malo el negocio de los camiones actual? Bueno, es que las personas han decidido gastar su dinero en otras cosas como experiencias o viajes. Entonces, los que no están haciendo eso simplemente están ahorrando su dinero y no lo están gastando porque la economía está tan mala, pues las personas deciden, algunas, prepararse para este tipo de crisis, para cualquier eventualidad. Entonces, al estar en mercado las cargas tan bajo y haber un exceso de camiones para cargar esas cargas, pues obviamente el precio baja porque este país es oferta y demanda. Y al haber muy poca oferta y mucha demanda de camiones necesitando carga, pues el precio va a la baja y no para de bajar. Sé que muchas personas durante esta crisis
han decidido parar sus camiones, lo cual es una buena opción. Si crees que ya no está funcionando tu negocio, pues es una buena opción parar, tomar un tiempo y esperar a que el mercado mejore y luego seguir si el mercado eventualmente se recupera. Y eso de parar nuestros camiones es una de las cosas que podemos hacer, aunque no es la que yo quiero hacer, pero es una de las cosas que se puede hacer para enfrentar esta crisis. La verdad es que estos periodos de crisis no es la primera crisis que yo paso en este negocio. Creo que es como la tercera. Estos periodos siempre pasan y es aproximadamente cada 4 años y nunca duran más de 12 meses. O sea que esto ha sido un caso atípico. Llevamos 20 y pico de meses en esto. Entonces, la otra opción es si estás en una compañía y estás tranquilo y ya sea que no tengas mucha, pero tienes algunas cargas que te pagan un precio razonable, lo que llamaríamos un tiro fijo o un tiro directo, pues yo te recomendaría que te quedaras ahí, que no te movieras a ningún lado, porque en cualquier compañía a la que tú vayas hoy, las cosas no van a estar buenas. Entonces, en tiempos de crisis no es una buena opción moverse, estarse moviendo de compañía a buscar lo que no existe, porque estás buscando algo que en realidad no existe en ninguna parte. ¿Y por qué alguien que está dentro del negocio con un camión y con todo para trabajar pensaría en irse? Bueno, es que actualmente los precios están bajos, pero no es solo que los precios de las cargas están bajos y por ende el dinero que se está ganando es menos, sino que la inflación nos está atacando muchísimo. No solo a nosotros, a todo el mundo, pero la inflación nos ataca muchísimo porque hoy en día las piezas de reparaciones en nuestros camiones que antes comprábamos por un precio, algunas se han aumentado el 50% y otras hasta el 100%, o sea, ha aumentado mucho el costo de reparación y mantenimiento de los camiones y por eso el dinero que ganas hoy, aunque sea el mismo que ganabas antes, ya no rinde lo mismo. Por ende, la situación está un poco compleja. Y ya les he dicho casi todos referentes a la crisis que estamos atravesando actual, pero no les he dado ninguna solución. Entonces tengo que darle una solución. En mi opinión, podemos hacer varias cosas para mantenernos en el negocio o para por lo menos sobrevivir a esta crisis del 2024. Una de las cosas ya se las dije, que era parar nuestro camión por un tiempo hasta que esto mejore. No es la que yo recomiendo, pero es una de las opciones. Otra, salirse completamente del negocio, lo cual sí no recomendaría nunca a nadie, pero también es una opción, salirse del negocio y explorar otras opciones. La otra es tratar de ahorrar lo más que se pueda, ya sea que si puedes cambiar algo que antes pagabas para que lo cambiaran, pero tú sabes hacerlo, pues cámbialo tú y te ahorras ese dinero y así tienes un poquito más de dinero para mantenerte. Y con esto me refiero a un amplio campo, porque hay muchas cosas que quizás podemos hacer nosotros que pagamos para que lo hagan, pues todas esas cosas que tú te creas capaz de hacer, pues hacerlas tú, así no pagar y te ahorras ese dinero. Y la última es ahorrar todo lo que puedas en combustible. El combustible es una de las cosas que más cuesta en este negocio. Y hay muchas formas. Yo de hecho les voy a dejar una etiqueta por aquí arriba de un video que yo hice con algunas cosas que yo hago para ahorrar combustible que les puede servir muchísimo. Ahorrar combustible nos ayuda muchísimo porque aunque crean que no, nosotros haciendo bien las cosas podemos ahorrar entre 300 y 500 dólares en la semana en combustible y eso es algo de dinero que nos puede ayudar. Nada, desgraciadamente no estamos en el mejor momento y yo sé que hay personas que se sienten muy mal y frustradas por la situación por la que estamos pasando y que se quieren ir del negocio. En lo personal yo trataré de estar aquí siempre y cuando pueda, pero no les recomiendo a nadie que se salga. Busquen alternativas, siempre hay una opción. No crean que es el fin, siempre hay forma de solucionar las cosas. Otra cosa que es bien importante es actualmente no nos metamos en deuda, no nos metamos en comprar cosas que no necesitamos. Compremos solo lo que necesitamos y entendamos que estamos en un momento crítico y que debemos estar preparados. Entonces, nada, la clave es ahorrar en todo lo que se pueda y yo creo que eso es todo por mi parte. Espero este video les ayude, les sirva y les guste. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjenmelo ahí abajo en los comentarios. No olviden de antes de irse de este video, denle like, ayuda muchísimo.
Y yo me despido de ustedes sin más desde aquí, desde un pequeño Trove Stock en Plattsburgh, New York. Un saludo y bendiciones.